Nos quedamos el otro día hablando del caso de Diego Fernández Lima con un reportaje que habían sacado en Brasil, en una televisión brasileña, que lo habían expuesto en varias redes sociales. El hermano había salido justo en este programa y bueno, queríamos reaccionar por aquí, ver un poco qué es lo que decían, pero también han salido nuevos informes de Usina de Justicia, una organización de que la justicia por Diego Fernández Lima dicen que el tiempo no puede garantizar la impunidad, y así esta organización está intentando presentarse, intentar presionar para que se declare la inconstitucionalidad de la prescripción de la acción penal en cuanto al delito que se está investigando por los restos enterrados en aquella vivienda de Coglan. Son 10 puntos los que aquí comentan. Vamos a argumentar unas pequeñas partes de este mismo. Hablan de antecedentes del caso y en un momento dado en unos obreros que realizaban esas tareas de construcción en la casa de al lado, pues básicamente encontraron los restos mortales de Diego Fernández Lima, que había sido víctima de homicidio. Hasta aquí todo bien, todo nos acordábamos del reloj, ese moneda japonesa, el corbatín, etcétera. Pero lo que señalan ellos que es más relevante es que a pesar del hallazgo, ninguna de las personas de aquel hogar en el cual aparecen los restos, el hogar de Christian Graf, ninguna persona de esa familia alerta a las autoridades competentes. Así que en este sentido el fiscal López Perrando manifiesta que la reacción de los ocupantes de la misma vivienda no reflejaba para ellos ninguna sorpresa, ¿no? Como que más bien parecía una consecuencia de mala suerte, mala fortuna, es lo que ellos decían, ¿no? Y que hacían mención de que el nerviosismo observado por otros testigos y otras manifestaciones relacionadas con la protección de una planta en el jardín explican que Christian Graf tenía un conocimiento total previo de la existencia de la fosa y su intención de mantenerla oculta. Esta organización está clarísima con el caso. Culpan a Graf, no aseguran que él haya sido el culpable del homicidio, pero que sí sabía que esos restos estaban ahí, que por lo tanto tiene que interpretarse como una conducta de encubrimiento sobre la muerte de este chico. Conducta que, de acuerdo al fiscal, no fue consumada, ya que se prolongó hasta el mencionado hallazgo en mayo del año 2025. Y por su parte la querella, que representa a los familiares de la víctima, cuestiona la actitud del encausado, Graf, que alegó no recordar nada respecto a la desaparición de la víctima, ningún evento ocurrido en el periodo previo a su descubrimiento, y en el escrito presentado por Javier Fernández, que es el hermano, se expone que Graf no recuerda la desaparición de su hermano, ni a sus compañeros, ni siquiera a su abogado, lo que considera una actitud muy evasiva respecto a su responsabilidad. Y de hecho se indica que mientras los compañeros de curso de Diego Fernández rememoran muy detalladamente los hechos, el encausado no demuestra ningún intento de recordar o de colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Tenemos más puntos que vamos a ir comentando poco a poco, pero bueno, como os decía, quería adentrarme a este reportaje que han sacado por aquí de algunos criminólogos y hablando dos restos mortais do jovem desaparecido há 41 anos. Ô Lombi, você de casa, nós vamos colocar uma reportagem agora. Você vai ver a história impressionante do adolescente de 16 anos que sumiu depois que ele disse que ia visitar um amigo dele. Para a família que ia visitar esse amigo. O nome é Diego Fernandes. O Diego dá tchau para os pais, pega um ônibus e vai a caminho do amigo. Só que depois disso ele nunca mais foi visto. Os anos passam, o pai dele nunca desiste de procurar por pistas. Olha só que coisa. O pai, numa dessas buscas, ele acaba sendo atropelado e morre. Imagina só, uma sina para a família, desespero enorme. Claro, aquí está diciendo que el padre en una de las búsquedas por encontrar a su niño desaparecido, que era Diego Fernández, pues hay una tragedia y es que lo atropella en una de las mismas. La verdad es que siempre nos preguntamos si está relacionado o no con el hecho. El hermano creo que nunca ha dado ninguna pista que dé a pensar en eso, pero hay mucha gente que cree que sí. E sobre o desaparecimento, que aconteceu há 40 anos, isso aconteceu em Buenos Aires, na Argentina, agora o caso teve uma grande revelação. Uma revelação que com certeza vai te surpreender também.
nós pedimos para a nossa correspondente Denise Odorici, que mora em Buenos Aires, para trazer esse desfecho, que vai virar um filme na Argentina e vai ser um filme de sucesso no mundo, você pode acreditar. Vamos ver? Põe no ar. "40 anos sem uma resposta. Desde que Diego Fernandes saiu para ir à casa de um amigo e nunca mais voltou, os pais passaram a vida buscando pistas para entender como um adolescente sumiu sem deixar rastros. É muito duro. Faz 41 anos que cresci com tudo isso. É muita tristeza. É muita tristeza. Diego morava num bairro residencial de classe média na região norte de Buenos Aires. Na tarde do dia 26 de julho de 1984, ele voltou do colégio, almoçou com a mãe e pediu dinheiro para pegar um ônibus e ir visitar um amigo. Ele tinha 16 anos. Porque não conhecíamos os amigos. Não conhecíamos os amigos dele, do colégio, todos. Alguns sim, mas não me recordo. Eu tinha apenas 10 anos. Eu tinha 10 anos. Claro, el problema aquí es que en realidad a ese amigo que supuestamente iba a ver nunca supieron quién era. Entonces el padre buscaba pistas en torno a quién sería ese colega con el cual quedó Diego Fernández aquel día. Y hasta ahí era un caso más de desaparecidos. Y a mí personalmente me recordaba mucho a un caso que hay aquí en España que se llamaba el caso de Paco Molina, que los padres siempre han buscado a su hijo desaparecido aquí en Córdoba, en España, y había pasado algo así, como que iba a casa de unos amigos y tal, y de repente desaparece para siempre, ¿no? Los amigos no saben absolutamente nada. Y aquí en este caso de Diego el problema es que no se sabe a qué casa fue. Lo que ahora evidentemente se ha conocido es que supuestamente iba a casa de Christian Graf, porque eran compañeros, entonces hay que buscar un motivo por el cual iban a ir a esa casa, ¿no? Porque sí, hablamos del tema de las motos, podría ser un contexto y realmente si por ese lado pudiese haber algún tipo de amistad entre ellos o incluso algo más. Diego disse para a mãe que depois de visitar o amigo, iria para a Escola Nacional de Educação Técnica, a ENET, mas não voltou mais. O mistério que ninguém conseguiu desvendar desestruturou uma família inteira. O que aconteceu com o jovem depois de pegar aquele ônibus? No dia do desaparecimento, Dona Irma, mãe de Diego, não se preocupou quando ele saiu de casa, porque ele adorava passar as tardes jogando futebol. Quando chegou a noite e Diego não apareceu, eles entraram em pânico. Ligaron para amigos. Bueno, ahora que estaban hablando del tema del fútbol, he visto una cosa que quería comentar por aquí, que lo han expuesto, y es a los el Club Atlético Excursionistas, que es donde él estaba, donde salen todas las fotos. Parece que han salido nuevas fotos pidiendo justicia por Diego Fernández Lima. Aquí lo vemos, algunas fotos de los chicos de cuarta, quinta y sexta división, si no me equivoco. Pues el equipo entero y estos chicos pidiendo justicia. Diego Fernández presente, aquí vemos los carteles, justicia por Diego y Diego Fernández presente. Estos son después de varios meses que se encontraran los restos mortales de este chico, pues el hermano está diciendo que los abrazaba fuerte y que este club no se olvida a este chico. Perguntaram a vizinhos, colegas de escola e até os amigos do clube de futebol. Mas ninguém sabia de nada, nem dizer onde Diego estava. Eram muitas perguntas e a que mais intrigava: quem era o amigo misterioso que ele tinha ido ver? A família, então, deu queixa do desaparecimento na delegacia. Aí começou o desespero. A polícia não abriu investigação. Disseram que saiu com alguma garota, algum amigo, para ficarmos tranquilos. Mas meu pai e minha mãe sabiam que algo havia acontecido. A família decidiu buscar Diego por conta própria. Saber o paradeiro do menino virou a rotina de todos.
As informações chegavam de todos os lados, de todos os jeitos, no bairro e na cidade. Desconhecidos procuravam a família Fernandes. Juan, o pai, estaba convencido. Oye, y el tema de que supuestamente se iba a encontrar con una chica, ¿quién podría ser esta persona, no? Si esta información fuese cierta, y a lo mejor no, en aquel momento no podría ser que a Diego y a Christian Graf supuestamente les gustase la misma persona. Y ahí ya hubo un problema, quizás. Y al final terminó, bueno, en cómo terminó, que es una barbaridad, pero en ese tipo de cuestiones a veces la frialdad, pero el móvil pasional que parece que tiene este crimen se podría sugestionar un poco de esa forma. Aún así, no se sabe quién sería esa chica. De que Diego tinha sido levado por uma seita. É muito macabro. Não é para qualquer um. Tem que ser meio psicopata. É complicado. Foram anos recebendo e procurando pistas que levassem a Diego. A mãe de um lado, o pai de outro, até que um dia, 7 anos depois do desaparecimento, Juan recebe uma informação valiosa que poderia levar ao paradeiro do adolescente. Ele sai correndo e acaba morrendo atropelado enquanto procurava o filho. Oye, este reportaje brasileño, o sea, estoy alucinando porque literalmente han hecho como una recreación de todo el caso mediante inteligencia artificial con fotografías y no sé, la verdad es que no habíamos visto esto, en Argentina no se hace así, pero en Brasil parece que los reportajes son con este tipo de historias, ¿no? Con mucha trama, música y estas fotografías con IA. No me disgusta, la verdad, y parece que hay algunos medios de comunicación que están empezando a hacerlo también, o sea, fuera de Brasil, ¿no? Meu pai, quando diziam algo para ele pegava sua bicicleta e saía para procurar, para ver se era verdade. E sempre ia com uns panfletos com a foto dele. Unos panfletitos con la foto de él. O pai morto, Diego desaparecido. A mãe nunca perdeu as esperanças de rever o filho adolescente, o segundo de 3 irmãos. O ídolo do caçula Javier, 6 anos mais novo. Para mim, ele era o meu herói. Es verdad, y el otro hermano es mayor que Javier o mayor que Diego. No se sabe nada, ¿no? Del tercer hermano. Tinha 16 anos recém-completados e era meu ídolo. Meu super-herói. Mi superhéroe. E onde menos se podia esperar, 41 anos depois, em agosto de 2025, veio a informação que a família Fernandes não queria enfrentar. Os restos mortais de Diego foram encontrados por acaso durante uma obra. Atrás desse tapume verde havia uma casa que foi demolida para dar lugar a um prédio. Os pedreiros trabalhavam na fundação de um muro quando acharam os ossos bem na divisa entre os 2 terrenos. Os pedreiros ficaram impressionados e logo avisaram a polícia. Um inquérito foi aberto para identificar quem tinha sido enterrado ali. Havia 151 fragmentos de ossos no local. A análise determinou que se tratava de um jovem entre 16 e 19 anos com 1,72 de altura e que foi ferido com um objeto cortante nas costas, além de sofrer golpes em várias partes do corpo. Tinha também um relógio popular nos anos 80, o mesmo que aparece no braço de Diego nesta foto. Quando vimos a foto, dissemos, é ele. O que vimos ao estudar o caso, analisando os restos, e dissemos, é ele. Ao ver as notícias sobre o corpo encontrado, um sobrinho de Diego percebeu semelhanças com o caso que assombrava a família. Ele então entrou em contato com a polícia, que coletou uma amostra de sangue da mãe de Diego. No, sí, en verdad tiene que ser una barbaridad que después de 40 años estés viendo en televisión todo esto, que si los objetos y tal, de unos restos que aparecen en la casa de Gustavo Cerati,
y de repente te das cuenta que son objetos que podrían ser de esa persona que es tu familiar desaparecido hace 41 años. Es increíble la historia, ¿eh? Para analisar o DNA. Dona Irma hoje tem 87 anos. Foi enviada a amostra ao laboratório genético para comparar diretamente com esses restos e saiu o match com mais de 99% de certeza de que os restos eram de Diego. No local foram encontrados outros objetos pessoais, uma gravata, pedaços de roupa, um chaveiro e uma moeda. Mas as perguntas continuavam. Quem fez isso com Diego? E por quê? A sorpresa veio na secuencia. Bueno, obviamente seguimos preguntándonos cuál es el motivo, los porqués sucedieron esto. Muchas veces hemos estado especulando y pensando cuál pudo haber sido la motivación o de Christian Graf o quizás de algún familiar suyo. Y bueno, hablando de los informes de Usina, que vamos a ir poco a poco en los siguientes directos argumentándolo, dicen también que el avance de las ciencias forenses y los mecanismos de cooperación judicial internacional desmienten el argumento clásico de la llamada teoría de la prueba. Porque dicen, según el paso del tiempo, esto impediría reunir la evidencia necesaria para una condena justa. Y el hallazgo e identificación de los restos de Diego, 41 años después de su desaparición, refuta categóricamente tal tesis. La verdad puede emerger incluso décadas después, cuando el Estado mantiene activa su obligación de investigar. A mí me parece clave esto que dicen aquí, porque obviamente parece que con lo avanzadas que están las ciencias forenses a día de hoy, que se haya podido rescatar el ADN de esta persona más de 40 años después, muchas décadas después, y a día de hoy se está intentando que no se cierre el caso, lo que dicen es esto, que hay que sacar la verdad para que esta familia tenga justicia por su familiar. Da descoberta dos ossos. Naquela Casa Branca, com portas e janelas fechadas, mora a mesma família há mais de 40 anos. O dono da casa é Christian Graf. Ele estudou na mesma escola técnica que Diego e se tornou o principal suspeito pelo assassinato. A casa tem um jardim onde a família fez uma piscina. Até então, a única divisão entre os dois terrenos era uma cerca viva. Por isso, decidiram construir um muro, e foi durante as escavações que os pedreiros encontraram os ossos enterrados. O advogado de Christian afirma que ele não tem nada a esconder e que está colaborando com as autoridades. Mas a polícia pediu que o homem de 58 anos seja investigado por encobrimento qualificado, por ter ocultado o crime e as provas. Além disso, exigiu que o jardim da casa seja vasculhado mais uma vez para checar si existem mais ossos ali. Oye, ¿en realidad vosotros pensáis que en algún momento, cuando se entierran los restos aquí, los familiares de esta casa, querían como colocarlos o enterrarlos en la zona que estuviese más cercana a la otra casa, a la otra parte de la medianera, pensando en si alguna vez estos restos son encontrados, vamos a decir que en realidad se encontraron en la casa de al lado y no en la nuestra, porque luego es lo que Christian Graf le dice a su abogado, literalmente es lo que le dice a su abogado. Entonces y lo que dice en la entrevista de no, es que no está, los restos no están en mi casa, no están en nuestra casa. Es como echando balones fuera todo el tiempo. Desde el minuto 1 echó balones fuera. Y eso es raro. Eso lo que sugiere prácticamente al 100% es que algo presuntamente tiene que ver. Para checar se existem mais ossos ali. Ele tentou suprimir essas evidências, ele tentou de fato embaraçar a investigação e, sobretudo, na busca da verdade real dos fatos, que é um dos pilares básicos do direito penal, tanto nacional quanto internacional. Pela lei argentina, crimes de homicídio prescrevem em até 15 anos. Por isso, ainda que a polícia descubra quem matou Diego, o assassino não vai ser punido. Se o autor do crime de homicídio for identificado, a sua pena vai ser extinta diante da aplicação da prescrição. Alguém tem que pagar, porque na casa onde ele apareceu ainda está a mesma família e uma pessoa que morava lá era companheira dele no colégio. Javier procurou autoridades locais para propor um projeto que pode mudar essa regra.
Pela lei Diego, o prazo só começaria a valer a partir do dia em que o corpo fosse encontrado e identificado. Javier decidiu homenagear o irmão Diego, colocando o mesmo nome no filho. A mãe, hoje idosa e já com problemas de memória, nunca desmontou o quarto de Diego. Oye, ¿esta es la madre? ¿La que sale aquí? ¿Es la madre real? Idosa y ya con problemas de memoria. No parece, ¿no? Por la otra foto que habíamos tenido de la madre de Diego Fernández Lima. Ahora vamos a buscarlo porque sé que había una foto que habían pasado algunos medios y de hecho, si no me equivoco, el otro día hubo una seguidora que me mandó me mandó como un vídeo de la madre de Diego Fernández, que salía ella y salían unas fotos de la madre justo en el club excursionistas, que le estaban haciendo un homenaje a Diego y apareció allí la madre y se le veía. La única foto que tenemos es esta, si no me equivoco. Por eso me parecía raro el que sacaran aquí a otra persona, ¿no? No sé. Pero aquí sería, esta es la madre que aparece de espaldas, evidentemente, nunca ha dado ninguna entrevista, pero bueno, es verdad que ahora que lo recuerdo, yo sí que vi fotos y vi un vídeo de la madre que, bueno, creo que no salió en televisión y por lo tanto no lo voy a colocar, o sea, no lo voy a poner porque creo que, al parecer, creo que es privado el vídeo, o sea, el que me mandaron. Nunca desmontou o quarto de Diego. Ela passou 41 anos na janela de casa à espera de que o filho voltasse. Javier diz que a família ainda quer dar um funeral digno para Diego. Espero que a justiça não me abandone desta vez, que possamos fazer algo. Bueno, pues este era el reportaje de Brasil. Obviamente terminaremos ahora con un poco más de otros reportajes y puntos de vista de otros lados, ¿no? de otros países, pero bueno, también queríamos ver qué opinaban aquí. Obviamente Brasil parece que le dio un mediatismo bastante grande a este caso. Este vídeo tiene más de 300.000 visitas en las últimas semanas y es cierto que a nosotros también nos vino gente diciendo que desde Brasil estaban siguiendo todo el caso de este chico, un poco las opiniones sobre Christian Graf, etcétera, de si podría ser culpable, y son algunos de los puntos que queríamos comentar también en el día de hoy. Esto es ciencia cierta y estoy hablando frente a una científica. Damas y caballeros, se ha agrandado la mesa y está con nosotros Jane. Por favor, haz los honores. Estamos con Analía González Simoneto, que es antropóloga y miembro del equipo de antropología forense de Argentina. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Gracias por venir. Hacen un trabajo increíble ustedes hace mucho tiempo, pero nosotros los invitamos por algo que quizás es la vida cotidiana para ustedes, que es el hallazgo del cuerpo en la casa que alquiló Gustavo Cerati en el barrio de Coglan. Cada vez es más lejano el vínculo con Cerati de las noticias, pero por cuestiones periodísticas me veo forzada a decirlo. Periodísticas / amarillistas. Vamos a ahora tiramos el anzuelo, decimos Cerati, pero no tiene nada que ver Cerati en este caso. Pero gracias a Cerati cobró una visibilidad. Una visibilidad a nivel mediático y a nivel social que permitió de alguna manera que se pueda identificar a Diego. Buenísimo, porque esto fue un debate ayer acá, por eso es genial que estés acá, Analía, porque era, bueno, ¿se encuentra por Cerati o no? Y quiero que lo cuentes vos, pero la verdad que ustedes laburan un montón. Traje acá, no sabía en qué momento mostrarlo, igual es el libro de Felipe Celesia, La muerte es el olvido, la historia del equipo argentino de antropología forense. Pero el eje acá es como, vos tenés un hallazgo, una investigación, y tenés que cotejarlo con otra información. Y en la cantidad de cosas que suceden, es muy difícil que llegue eso. Por eso decíamos cuán importante Cerati es o no, y cuán importante fue porque estuvieron laburando un mes antes, ¿no? Sí, nosotros el 20 de mayo, que es el día que hacen el hallazgo, que se empieza a levantar, que era la casa donde había vivido Cerati, nosotros 10 días después vamos a hacer una segunda intervención, que era más que nada porque el fiscal López Parrando quería descartar que no hubiese otro muerto en el lugar. Y con las técnicas arqueológicas y demás poder definir el lugar exacto donde
de dónde salieron los huesos, pues obviamente ya estaban totalmente desarticulados, porque había sido un hallazgo fortuito. Y bueno, a partir de ahí es que empezamos, que el equipo argentino empezó a analizar, empezamos a analizar los restos, la evidencia asociada. Y bueno, presentamos esa información, se la dimos al fiscal, que el fiscal lo dio a los medios también como una forma de poder buscar potenciales familiares, porque eran, digamos, el perfil de Diego era muy particular, era un adolescente con artefactos, un reloj digital, un llavero que, bueno, ustedes son jóvenes quizás, pero en los años 80, en los años 90 era muy característico. Una corbata que claramente era una corbata de colegio. Dijimos, bueno, esta persona alguien la tiene que estar buscando, porque era muy acotado los datos que teníamos. Y bueno, felizmente, más allá de todo la trama trágica y contextual de cómo es que Diego termina en esa casa, que eso obviamente es materia de investigación, pero bueno, felizmente se lo pudo identificar y próximamente se le estará dando a la familia los restos. Pero eso que acabas de decir es medio clave. Vos decías, alguien lo estará esperando. Cuando lo viste vos, en tu cabeza nació esa idea y después nosotros vimos todo lo que pasó con la familia, que es impactante. Pero de nuevo, si no hay una comunicación o no hay una difusión, ¿vos cómo encontrás a ese que lo está buscando? Bueno, es que ese es un tema, porque lo que decimos es que Diegos, o sea, hay muchísimos. Desde el 84 en adelante, o sea, uno está más acostumbrado a, bueno, en la época de la dictadura, los detenidos desaparecidos, era un perfil específico, un grupo específico, toda una lógica represiva, entonces uno puede ir siguiendo eso y puede ir estableciendo hipótesis de identidad. Ahora, en estos casos, es tan variable las circunstancias por las que la gente desaparece, que hace que, digamos, por un lado tenés paraderos, es decir, búsqueda de paraderos de personas que la familia pierde contacto absolutamente, no sabemos exactamente cuáles son los motivos, y por el otro lado tenemos hallazgos de cuerpos CNN y restos CNN que tampoco son identificados. Claro. Y desde el 84 en adelante hubo el caso de Diego lo que viene a exponer precisamente es esto, es que la familia fue a la comisaría y le dijeron: se debe haber ido con una minita, una noviecita, ya va a volver. Y en los formularios, una de las opciones era abandono de hogar. Dijeron, bueno, ponemos abandono de hogar. No, no es abandono de hogar. Mi hijo desapareció, mi hijo no volvió por algo, no es que se fue de la casa. Era un adolescente. Y un adolescente. Así hay miles y miles de casos. Y es al día de hoy. Hace poco leí en el diario un caso de un chico que había desaparecido en Salta, que lo encontraron 3 meses después. También la familia fue a denunciar y no había nadie en la comisaría que le tomara la denuncia. Lo mandaron a no sé cuántos kilómetros a otra comisaría para que tomen la denuncia. Y eso genera, o sea, hay un subregistro, primero, de la gente que está desaparecida, que buscan los familiares, y hay un subregistro también de los cuerpos CNN y de los restos CNN que se encuentran que no se pueden identificar. Y nosotros desde el equipo lo que estamos tratando es juntar estos dos universos. ¿Cómo es el proceso de laburo de ustedes? ¿Ustedes los convoca la fiscalía? Nosotros, en general, trabajamos principalmente, bueno, acá en Argentina trabajamos como peritos oficiales, son los fiscales o los, bueno, antes con el sistema judicial anterior eran los jueces los que nos convocaban, los fiscales, los ministerios públicos, etcétera. En otros casos hemos trabajado como peritos de la familia, por ejemplo, el caso de los normalistas de Ayotzinapa. En México. Caso en México, donde el equipo intervino directamente como peritos de las familias. En general, acá trabajamos como peritos oficiales. Doy contexto un segundo de lo que dijiste de México. Entiendo que es el caso de los estudiantes desaparecidos en México. 43 normalistas. ¿Y ustedes laburaron ahí con...? Nosotros trabajamos, o sea, al equipo lo convocaron para hacer una de las primeras aproximaciones al famoso basurero, después las bolsas del río San Juan, donde decían que estaban los restos de los chicos. Pero bueno, digamos, en ese momento, obviamente hubo una investigación por parte del Estado bastante defectuosa. Claro. Y ahí la familia decidió convocar al equipo, porque el equipo ya estaba trabajando en México con otros casos, que es dentro de lo que se llama Proyecto Frontera, que es el caso de la identificación de migrantes que mueren en el corredor Centroamérica, que van hacia los Estados Unidos y en el medio
pasa cualquier cosa. Sí. Claro. Desde accidentes, enfermedades, que son víctimas de trata, que los meten a trabajos forzados en los narcos, que los utilizan como carne de cañón. Bueno, todo un escenario muy complejo. Y nosotros ya estábamos trabajando ahí. La primera vez que entramos a trabajar en México fue a mediados del 2000 más o menos, con los casos de femicidio en Chihuahua y Ciudad Juárez. Entonces ahí es donde el equipo empieza a trabajar en México, y por la trayectoria que tuvo el equipo en estos casos en particulares es que los familiares de los normalistas dicen: nosotros queremos al equipo como perito nuestro. Bien. Analía, vos estás contando un montón de cosas que por supuesto son terribles y que están ligadas con lo más oscuro de la naturaleza humana, pero yo soy un poco imbécil y estoy seguro que hay mucha gente imbécil del otro lado y no me queda otra que un poco... Todos somos imbéciles. Gracias, me encanta. Con esa me mató. No, no me queda otra. Además, me quedé pensando. El concepto de imbécil para ella debe ser distinto del nuestro. Es la primera vez que me lo dice una forense, además. Entonces, como que por un segundo. Me lo han dicho abogados. Me lo han dicho abogados, médicos, me lo han dicho todas las profesiones, heladeros, pero una forense jamás en la vida. No me queda otra que un poco romantizar tu profesión, que no sé si será tan romántica, pero tanta serie de detectivismo, tanta película, la gente, todo lo que es true crime y todo eso que está de moda en los podcasts y demás, hay como una especie de locura y también de romantización de estos casos y demás. ¿Cómo arrancaste vos siendo detective? Bueno, se me viene el inspector Gadget a la cabeza. Vos decirle que de mascotas. Vos decirle que sí, porque sí. No, sí, soy re detective. No, gracias. No, empecé a estudiar antropología ya a principios de los 2000. Quería ser arqueóloga. Típica, Indiana Jones, decís, bueno. Claro, bien. ¿Viste? La motivación necesito encontrar. Hay muchos colegas arqueólogos que no te lo van a decir explícitamente, pero en su fuero íntimo, ahí sí, todos queríamos ser Indiana Jones. Sí, claro. Como cuando salió Jurassic Park, todos queríamos ser paleontólogos. Claro. ¿Dónde estudiaste? En la UBA, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, hice la especialización. O sea, empecé a trabajar como voluntaria en el equipo, tenía... junto con otros compañeros, bueno, Mariela, que también estuvo en la investigación de Diego, teníamos 20, 21 años. Claro. Unas purretas que recién comenzábamos. Y yo hice la orientación a arqueología, o sea que mi título es de arqueóloga. Y bueno, ya hace más de 20 años que estoy con esto, casi de manera fortuita, ahí como en ese coqueteo de, che, esto está bueno. Y bueno, ahí desde ese entonces estoy trabajando en el equipo argentino. ¿Y cómo fue evolucionando tu laburo en todos estos años? Porque obviamente cuando te recibiste era otro país, este país cambia todo el tiempo, pero a la vez lo que vos estás contando de los problemas que hay con tu área de expertise siempre pasaron en este país y parece como que siempre van a pasar, del subregistro y de todas esas cosas. Argentina, no lo entenderías. Argentina es muy particular en eso, pero... mi primera aproximación a la antropología forense fue directamente con los casos de la dictadura, con los detenidos desaparecidos. Y bueno, a lo largo de todos estos años, o sea, el equipo piensen que está desde el 84, hace 40 años que está funcionando. Y esa praxis en cómo investigar, cómo estar con las familias, qué preguntarles a las familias, bueno, porque nosotros hacíamos todo, o sea, era entrevistar a la familia, hacer la búsqueda de los legajos, ir a los juzgados, ir a los cementerios, buscar el libro de registro del cementerio, bueno, todo eso era muy artesanal y de alguna manera aprendimos como muy con los que eran nuestros mentores, que también ellos aprendieron de esa manera, muy ad hoc. Y bueno, todo eso también de alguna manera nos permitió estar hoy pudiendo encarar este tipo de casos como el de Diego, que obviamente el caso de Diego en particular es una muestra de lo que aún todavía falta por recorrer en tema de búsqueda de personas desaparecidas aquí en Argentina. ¿Cuánta gente está es el equipo cuando vos hablas, por ejemplo, con el que laburás vos particularmente? Y el equipo tiene, bueno, la sede central está acá en Buenos Aires, tiene una oficina en México, una en Nueva York, una en Madrid y otra en Sudáfrica.
De equipo argentino. De equipo argentino. Wow. O sea, forense, que esa mandarina. Quiero ver un stream de ustedes. ¿Cómo? Un stream con el CONICET de ustedes. Me parece que te lo baja YouTube. Sí, que no va a ser capaz un poco más turbio. Sí. No, divertido, seguro, entretenido, vamos a decir. Hacemos un pozo de sondeo. Tierra. Pero me encanta. Tierra. Saca foto. No hay nada. ¿Qué es esto? Hueso de animal. Bueno, sigamos. Pero yo diría horas de eso. Pero encontrás una muela y es un golazo. ¿Sabés? Claro. Hay memes con la muela culona. Claro. La ciencia. Claro. Ciencia, chicos. Y además de antropólogos, ¿qué otro tipo de científicos forman parte del equipo? Hay antropólogos, historiadores, arquitectos, geofísicos, bioquímicos, bueno, biólogos, las chicas que trabajan en el laboratorio genético. Los que se encargan de la comunicación. Luquitas, que es de comunicación, Claro, Nico, si Lucas no nos Guanini. olvidamos siempre. Yo iba a decir, no puedo hacer nada de todo eso. No, Mal. bueno. ¿Streamers no hacen falta? No. No, Sí, nada. claro. Claro, sí. No, ustedes no necesitan gente acá. Sí, Bueno, No sobran. Tuvimos De encontramos acá Guantanara y Cardi no paro. No, claro, teníamos una consigna, pero la perdimos en algún momento. No, volvamos. teníamos un cuerpo en el jardín. Calculo que sos un ser humano, tenés toda la apariencia de serlo. ¿Cómo tramitas todas estas historias tan terribles? Todos los días de laburo son medio una cosa como, che, tenemos que encontrar esto. Como vos decís, afortunadamente, por ejemplo, en el caso de Diego, encontramos ciertos objetos que hablaban ya inmediatamente de la edad, hablaban de un periodo histórico en particular, una década en particular. Y decía, por suerte, sacando todo lo trágico, por suerte se encontró eso. O sea, los éxitos están ya puestos en una tragedia absoluta. ¿Qué haces? ¿Toman whisky? ¿Qué hacen? Terapia. ¿Terapia? Ahí va. Bueno. Ahí puedo. Bien. ¿Algún psicólogo? Van al psicólogo. Pero varios tipos de terapia, supongo. No, bueno, terapia y después también desconectar mucho la cabeza. No soy de mirar series ni de policiales, ni de tanto en tanto me miro algún true crime, algún documental como para ver de qué se trata, pero repito, no sé, Caballero del Zodíaco, Saint Seiya, anime. Claro, vas completamente por ese lado. Me disocio y sí, obvio, porque si no es como completamente. seguir laburando también. Claro, yo de hecho, Guille, lo pensaba un poco, de nuevo, con el libro de Felipe, vos decís, con lo que contás. Empezaron desde los desaparecidos durante la dictadura, a los soldados a los soldados de Malvinas, pero hoy te toca gente más más random, que no tienen un contexto político tan importante, tal vez para alguien que ha vivido esto. Por ahí hoy es más como la oficina en ese sentido. O, bueno, cuando vas al exterior no es lo mismo. Empezar por esto debe haber sido mucho más pesado a los 22 años encargarse o estar en el equipo para el equipo también, para que ser nuevo. Y hoy un profesionalismo absoluto tienen. Y por ahí esto de Diego lo vieron como algo, o como cualquiera de estos, como es más natural, más la oficina en ese sentido. Sí, igual te diría que el caso de Diego también a nosotros nos sorprendió. Los impactó. Sí, porque la verdad que cuando empezó a circular en las noticias que habían aparecido restos, no, y aparte todo lo que se decía alrededor, ¿no? Y yo estaba en mi casa en el sillón, digo, ay, no es así, no es así. Claro. Cástense, idiota. Pero todavía no te habían llamado. Estabas haciendo una tostada con mermelada y escuchabas la tele de fondo y era, pero la puta que lo parió. Lo peor es que ya nos habían llamado. Pero bueno, digamos, para nosotros también fue bastante sorpresivo por la rápida resolución que tuvo en términos de la familia vio las noticias, se contactó con nosotros, con la fiscalía, le tomamos una muestra de sangre a la mamá y en un mes los restos estaban identificados. O sea, fue como... Claro. También a nosotros nos movió un poco el avispero y decir, epa, ¿qué pasó acá? Claro. Generalmente no es tan rápido. No. Claro. No. De hecho, hay familias que nosotros le tomamos muestra de sangre por ahí hace años y nada, y hay restos que tomamos muestras para ser cotejado con esa familia y Lo nada. mismo, claro. O sea, hay todo un proceso investigativo atrás que es muy artesanal también, es ir caso por caso a ver dónde se puede buscar, a ver en qué juzgado, dónde entró esto, quién estuvo a cargo. Y ahí yo pienso, por ejemplo, con el caso de los desaparecidos durante la dictadura, como
Claro, uno está tan... Me pasa como incluso con lo de Cerati. Nosotros estamos tan sobreinformados, tan sobrepolitizados que decimos, ¿quién puede no saber? Y todo el tiempo se renuevan. No sé, ¿qué? La gente que no sabía, la gente que no se animaba, cada vez que hay campañas, ¿qué es lo que ven ustedes que pasa más? No, creo que te referís en concreto al tema de los detenidos desaparecidos. Sí. No, creo que la gente es consciente de eso. Como que ya está al nivel de conocimiento del tema. Sí, salvo, no sé, que te encuentres con un centennial, no sé ahora qué categoría tienen, no sé, 15, 16 años que no tienen ni idea. Pero ya es parte de la cuestión de la escuela. Es como parte claro, es parte de la historia. Entonces, pero, por ejemplo, en esta época donde ser científico es como lo peor que puedes hacer en tu vida. Como, médico del Garran, discapacitado, ¿Sentiste como las antorchas? Como decir, apenas, por ejemplo, te sentás acá y decís, sí, forense debe ser de izquierda. Claro. No, es que precisamente es lo contrario. Vos decís que sos forense, tipo, ok. Sí, bien. Dentro de todo. Si llegó el forense. Si hubiera, no soy arqueóloga. Y antropóloga. Ciencias sociales. Claro. Estudié en Puan. Te pregunto, por ejemplo, en el momento, por ejemplo, en el que se descubre algo que de repente era como encontramos una muestra de sangre con no sé qué y tenés un momento de euforia, como de eureka, como de auténtica felicidad, de hice bien mi trabajo. Y después es como medio difícil bajar y explicarle a la gente que es la víctima periférica de estos casos, como decir, che, estoy re contento por lo que logré, es mi trabajo, pero no lo puedo demostrar. Claro. Sí, y a veces pasa. En el grupo deben estar medios locos, ¿no? En el trabajo tenemos un grupo de WhatsApp y sí, nos agarra un nivel de ansiedad. Tipo, bueno, ya, mañana habla con tal, vamos mañana a tomarle muestras. Es como una cosa de sí, claro. de euforia y quedás ahí arriba. Y es que sí. ¿Y hay sentido del humor, por ejemplo, entre ustedes? No te pido que me cuentes ahora un chiste, pero quiero decir, en esos laburos que tienen una carga tan pesada y demás, el humor seguramente es que en esos juega. Contextos el humor de alguna manera es un vehiculizador, es un catalizador. Me encantaría ver tus stickers de WhatsApp. Sí. Después me los mandas. Después te mando uno. No, igual es gráfico, es una foto del cráneo. Este hueso que tenemos acá se llama temporal y abajo es temporal. Bien. Ay, me encanta, chistes de antropólogo. De salón. Es buenísimo. ¿Tienen pro de judicial? Porque empiezan ustedes a estudiar, ¿cómo terminará este caso? Y judicialmente puede ir del otro lado de lo que ustedes pensaban. No, ¿sabes que eso nunca lo hicimos? Lo de apostar tipo, che, a ver cómo... Lestal. Pero nos diste una buena idea. Sí, acá me señala... No, lo que pasa es que a la vez que estás con un caso, estás con otros 10 casos. Entonces, como que estás todo el tiempo saltando de una cosa a otra, más las intervenciones que tenés que hacer en campo, que te llaman porque hay que hacer una prospección en tal lugar, que vienen familiares a la oficina también. Entonces es un poco... Son tareas muy variadas. Muy variadas. Como que no tenés en sí... bueno, vos hablabas del sondeo recién cuando hacías el chiste del stream. Es como una parte del trabajo de campo, pero después, como decís... Una parte, claro. Y pedagogía con las familias y cosas más de búsqueda, archivo. Y después, porque primero está, digamos, toda la parte de lo que llamamos la diligencia, ¿no? Ir al lugar, si encontrás estos, levantás la hoja, esto, sacás la foto. Después tenés que hacer el informe que le tenés que presentar a las autoridades judiciales. Entonces eso también te lleva... Papeleo. Qué feo. Claro. ¿Tenés como un enemigo que vos llegás a la escena del crimen? El policía. Y dice, llegó Simoneto, maldita sea. Simoneto, váyase acá. Y vos llegás ahí y decís, usted oficial es un idiota. ¿Cómo no se dio cuenta de esto? Y eso, hay situaciones... Por favor, decí que sí. ¿Hay rispideces? Inventa algo, por decir. No, siendo honesta, la verdad que en general cuando trabajamos, que por ahí llegamos al lugar y ya está la consigna policial, siempre hay buena onda. Hay como mucho mito también de esto a partir de la serie. Claro. Pero no, hay buena Está todo onda. bien. Me quedé pensando en el plano emocional de cuando le sacan sangre a la mamá de este chico que encontraron.
cómo manejar toda la cuestión emocional de esa mujer que está yendo a dar sangre para ver si al fin encuentra a su hijo, ni hablar en el caso de los desaparecidos durante la dictadura, todo ese abordaje de esa persona previo a que lo encuentren, ¿no? Como cómo empezar el proceso de búsqueda sin dar tanta ilusión, pero al mismo tiempo para que vengan y lo hagan, y ni hablar de cuando le comunicás que lo encontraron, ¿no? Todo ese laburo es muy movilizante para quien escucha y para quien habla también. Sí. Bueno, yo en lo personal no estuve específicamente cuando se le hizo la toma de muestra a la mamá. Sí he tomado muestra en otros casos. Lo que sí vemos que, bueno, obviamente en los casos de los detenidos desaparecidos, las familias ya hicieron a la idea de que están muertos. Sí. ¿No? El duelo en cierta parte está empezado. Hasta ahí. Claro. Pero en estos casos, que como les comentaba al principio, es tan multicausal las razones de por qué una persona no vuelve a su casa, que nos pasa, por ejemplo, cuando trabajamos con migrantes y otros contextos donde, por ejemplo, desde la entrevista, vos no podés hablar en pasado, vos tenés que hablar en presente. Porque si hablas en pasado, estás dándole a suponer que esa persona está muerta. Falleció. Pero también está del otro lado decir, ok, si estoy dando una muestra de sangre, esa muestra no la van a comparar con gente viva. Van a comparar con restos. Entonces ahí hay como un juego de no decir explícitamente, o sea, es como vos sabés que yo sé que sabemos, vos sabés que yo sé. Pero manteniendo también los recaudos del caso, de los tiempos verbales en los que se utiliza, qué se dice, porque también hay algo en concreto para nosotros que es no generar falsas expectativas. Claro. Lo vamos a encontrar, esa cosa. Claro. Delirio de grandeza. Claro.